Buenas tardes, nos encontramos con Jessica Velarde, abogada de la Coordinadora de la Mujer y bueno, hoy es un día en el que un tema tan sensible que nos preocupa y ocupa es sobre el infanticidio en Bolivia. Tenemos más de 30 casos registrados a nivel nacional en lo que va de 2022. Y bueno, vamos a consultarle a una fuente experta que desde las voces de que conocen el tema en derecho legal y en otras áreas nos pueden dar pautas y claves interesantes para entender este delito. Buenos días, Jess. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuál es la evolución del infanticidio en relación a la legislación? Bueno, en Bolivia contamos con un marco legal que contempla el delito de infanticidio. Sin embargo, el infanticidio en Bolivia no siempre ha sido considerado de la misma manera. Debemos entender que hasta el 2014, antes de que se aprobara el Código Niño, Niña y Adolescente, ya se contemplaba el delito de infanticidio dentro del Código Penal, pero esta tenía otra connotancia. Implicaba dar muerte, que una mujer matara a su hijo o hija en los primeros días o durante el parto con estos motivos de esconder o de pronto encubrir su fragilidad o su buen nombre, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no te consideraba como que toda la violencia extrema que puede sufrir este sector, pero además solamente consideraba como sujeta activa a la mujer. Y por estas razones que también denotan una especie de refuerzo de estereotipos que una mujer tiene que de alguna manera precautelar su honra, ¿no? A partir del Código Niño Niña Adolescente aprobado en 2014 cambia la figura del infanticidio, no el nombre, pero sí lo que significa, y se llega a ampliar primero el rango etario. No estamos hablando que hablamos de menores de 12 años, que este es el rango etario para considerar que existe un infanticidio. También cambia mucho el sujeto activo, quiere decir que no solamente la mujer puede matar a un niño o una niña, sino también un hombre o bueno, o cualquier persona como tal, ¿no? También otra característica del infanticidio es que cambian las causas. ¿Qué quiere decir esto en relación a las causas? Que no son motivos morales, que no son motivos subjetivos, sino estamos hablando de las formas o expresiones de violencia que viven los niños, niñas y adolescentes en Bolivia. Entonces, en relación a esto, se va cambiando y se va considerando otra cosa, lo que es el infanticidio, que es precisamente toda muerte de un niño o niña menor de 12 años bajo ciertas circunstancias, porque no toda muerte de un menor de 12 años va a poder ser calificado como infanticidio. Ujú. ¿Con cuántos se sanciona a quien, sea hombre o mujer, que cometa un infanticidio? Bueno, dentro de nuestro sistema penal tenemos como aquellos delitos que son de alguna manera que vulneran derechos fundamentales más elementales, básicos, pero además son gravosos, ¿no? En ese marco tenemos que los delitos que atentan contra la vida tienen esta sanción máxima. Por ejemplo, el delito de asesinato tiene 30 años, feminicidio 30 años, y lo mismo pasa con el infanticidio. Tiene la pena máxima que se le puede dar hacia un delito en Bolivia. Entonces estamos hablando que el infanticidio es sancionado por 30 años de privación de libertad. Ujú. ¿Cómo podemos distinguir un caso de infanticidio y feminicidio, ¿no? En los medios a veces anticipan las figuras, ¿no? Si se trata de un feminicidio, un infanticidio, danos una clave para diferenciarlo, ¿no? Y no cometer esto desde los medios de comunicación, confundir a la población. Bueno, debemos entender que los medios de comunicación son eso, medios de comunicación. ¿Quién tipifica, quién califica un delito de acuerdo a los elementos de convicción? Son las autoridades, ¿no? Una vez que pasa un hecho, tampoco ni siquiera la propia policía puede decir es un infanticidio. Tiene que haber ciertas circunstancias para poder calificar un hecho como infanticidio, como feminicidio, como asesinato, como homicidio, por ejemplo, ¿no? Que pueden haber, o sea, la muerte de un niño o niña no siempre tiene que ser un infanticidio, porque pueden haber de pronto causas naturales, puede ser un accidente de tránsito. Entonces tenemos que analizar cada caso. Entonces los medios de comunicación no se tienen que anticipar a tipificar una conducta. Lo que tienen que hacer es precisamente consultar a la fuente y ver bajo qué delito se está investigando, ¿no? Porque cuando hay un infanticidio quiere decir que hay la intencionalidad, que hubo la intención de matar a esta persona. Entonces quiere decir que hay una persona que está siendo investigada por un delito determinado, ¿no? Inclusive, por más que tú seas acusado por infanticidio, puede que no seas el autor, puede que no sea un infanticidio, ¿no? Entonces, pues, hay varias circunstancias. Pero bueno, cuando consideramos un infanticidio como tal, primero tenemos que ver el rango etario. Tiene que ser una persona menor de 12 años, bajo las circunstancias que habla el tipo penal de infanticidio, que te habla, por ejemplo, que la víctima haya estado en una situación de vulnerabilidad,
haya estado ante una situación de violencia anterior al hecho bueno, de perder la vida, haya sido también prácticas en relación a hechos violentos, pudo haber sido también en relación a una circunstancia o que el agresor o agresora, por ejemplo, sea de su núcleo familiar. Entonces hay ciertas circunstancias que se pueden considerar infanticidio en Bolivia como tal, ¿no? Sí, otro tema que nos preocupa es que las madres son quienes más matan a sus hijas e hijos, pero no se habla de los padres porque, bueno, hay esa idea, esa glorificación de la maternidad, que las madres tienen que ser abnegadas, sacrificadas y abandonar todos sus sueños por criar y hacerse cargo del trabajo de cuidado de sus hijas e hijos. Pero hay también padres que matan. ¿Cómo podemos entender eso? No solo hay madres que matan. Es que no es casual, no estamos hablando que históricamente se le ha delegado el cuidado de los niños y niñas hacia las mujeres, entonces obviamente ellas cuidan más, por ende están más cerca de ellos y ellos son los que tienen al alcance a los niños y niñas. Ahora, las causas por las cuales una mujer llega a tomar una determinación fatal, por ejemplo, en relación a por qué mata a alguien, no son las mismas causas que los hombres, por ejemplo. Sí, efectivamente son las mujeres las que más están matando de alguna manera a sus hijos e hijas, porque son ellas las que tienen el cuidado, pero también las causas muchas veces son porque ya no los pueden mantener, porque están pasando una situación de violencia extrema y de pronto ellas se suicidan después de matar, por ejemplo, a sus hijos, ¿no ve? A diferencia de los hombres, que es que no quiero pasar la asistencia familiar y lo mato. ¿No ve? Y además de pronto quiero encubrir. Entonces también no habría que ver el dato frío, como cuántas son y cuántas no, porque no refleja la realidad en sí del infanticidio, ¿no ve? Hay cifras que están por detrás, que son que la mayor parte de hogares monoparentales, por ejemplo, están conformados por mujeres y sus hijos, y no así hacia los hombres, que generalmente son los hombres que empiezan a tener varias familias, y una mujer cuando tiene un hijo ya no forma como que tantas familias como los hombres, o el hecho también de que simplemente la asistencia familiar sí está siendo también causa de los infanticidios porque no quieren pasar o hacerse responsable económicamente, por ejemplo, de un niño o niña adolescente, ¿no? Entonces son estas causas que nos tienen que llevar a analizar que estos datos, más allá de encubrir una realidad de mujeres agresoras, que bueno, deben haber, y claro que hay mujeres agresoras, también nos develan una situación de desigualdad en relación al cuidado de los hijos e hijas, ¿no? No hay una corresponsabilidad todavía porque se asume que una mujer es quien debe cuidar a los hijos e hijas, y cuando un hombre quiere asumir esta responsabilidad, por ejemplo, de manera afectiva, presente, también es censurada por la sociedad. Las masculinidades hegemónicas censuran a los hombres que asumen su parte en el trabajo de cuidado, de crianza, y también que, bueno, hay estos hombres agresores que prefieren pagar un abogado que pagar la asistencia familiar o prefieren matarlos y estar en la cárcel. O sea, es realmente grave. Como tú dices, no solo hay que ver la cifra fría, sino entender y desmenuzar esta realidad. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Algunos mecanismos para prevenir el infanticidio, ¿no? Porque ya es la muerte, ya es una violencia extrema, irreparable, ¿no? ¿Alguna pauta, alguna clave? ¿Cómo podemos incidir en las familias para que, bueno, en las familias para que ya no se cometan estos delitos? Porque ya es la cúspide, ¿no? Y queremos quitar la cúspide. No solo queremos hablar de muertos. Claro que sí. Antes de pasar al tema de recomendaciones, es bien importante, por ejemplo, por qué es importante contar con un delito de infanticidio, por qué es diferente al del feminicidio. Cuando se crea el delito de feminicidio, por ejemplo, se visibilizaba que las mujeres no estábamos perdiendo la vida de manera casual, sino que había un componente de género que hacía que estés en una situación de vulnerabilidad. Quiere decir que ser mujer en esta sociedad te ponía en más riesgo de perder la vida que un hombre, porque si analizamos, por ejemplo, las cifras, quienes más mueren obviamente van a ser los hombres, pero cuando analizas las causas, los hombres mueren por riñas entre hombres, en cambio las mujeres mueren en manos de sus parejas, de sus familiares, de sus progenitores, entonces es diferente. En relación a la edad, el infanticidio visibiliza que esta etapa de la vida, que es la niñez, también es un factor de riesgo, especialmente ser niña y ser mujer, inclusive te pone a mayor predisposición o peligro para sufrir ciertos tipos de violencia. Entonces el infanticidio muestra también el grado de vulnerabilidad de este sector, pero además muestra también que hay causas específicas por las cuales este sector está perdiendo la vida, porque te estamos hablando que son niños que han sufrido violencia en su hogar, niños que han sufrido agresiones sexuales y han perdido la vida, niños que han pasado situaciones extremas de violencia previas a una muerte, ¿no? O que quienes les están quitando la vida son sus propios progenitores o las personas que tienen que cuidarles, ¿no? Entonces es bien complicado, pero sí se visibiliza mucho el tema de es necesario visibilizar el infanticidio porque
hay una necesidad de entender que este sector está en una situación de riesgo, ¿no? Ahora, en relación a la prevención, el mismo delito de infanticidio te dice las causas, ¿no? Que un niño o niña esté sufriendo una situación de violencia previa, que esté ante una situación de vulnerabilidad, que haya sufrido una agresión previa, que haya sido víctima de trata, o sea, te da ciertas condicionantes. Entonces, para que exista un infanticidio no es como un hecho aislado, no es que una madre decide hoy mato a mis hijos, generalmente no pasa esto, ¿no? Hay una situación de violencia que es tolerada por el entorno, ¿no? Entonces, dejar de pensar que la violencia es parte de la crianza de los niños y niñas, por ejemplo. O sea, no podemos admitir hasta el día de hoy que de pronto el hecho de ejercer violencia es educar, ¿no? Porque empieza a naturalizar, entonces el niño o niña que está pasando una situación de violencia, ¿cómo puede denunciar un hecho de violencia si todo el mundo le dice que es normal? Que es más, esa es la forma en la cual él tiene que aprender, ¿no? Otra cosa es bien importante, es no ser indiferente. La violencia no es un problema privado. El hecho de que un niño sufra violencia dentro del núcleo familiar no es un asunto de la familia, es un asunto de la sociedad. Si eres vecino, si estás ahí, sabes de un hecho en la unidad educativa, el ser indiferente hace que tú también seas cómplice, porque cuando hablamos de niñez, hablamos que ahí toda la población tiene responsabilidad de cuidar a la niñez. Entonces, si cada quien asumiera su parte, no estaríamos llegando a hechos de infanticidio, porque la violencia sí deja señales, muestra. Entonces, un niño o niña, si bien no puede denunciar a sus agresores porque su agresor es el quien debe cuidarla, hay señales que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Otro tema también es dirigir mensajes hacia el grupo. Generalmente, cuando hablamos de violencia, es denuncia la violencia es mala. Estos mensajes no llegan como al foco, ¿no? Si un niño puede entender, por ejemplo, que es dueño de su cuerpo, que nadie puede tocarle, si un niño puede llegar a entender que si está sufriendo violencia, alguien le va a escuchar y le va a creer, estaríamos, por ejemplo, abriéndole los puentes y canales para pedir ayuda, ¿no? Y también darle una respuesta efectiva, porque cuando un niño o niña empieza a quejarse, de pronto es malcriado, de pronto es desobediente, o es un rebelde, o tal vez dudamos, ¿no? O estás seguro, o lo has imaginado, o es que no estarás exagerando, entonces no encuentran los mecanismos, ¿no? Entonces, para prevenir el infanticidio como tal, se tiene que prevenir la violencia, porque es una violencia estructural que se vive contra un grupo que lamentablemente no encuentra respuesta. O sea, no porque sean niños significa que su voz no sea valedera, que no se les pueda creer. Es más, todo lo contrario, se deben generar todos los mecanismos necesarios para que este grupo pueda encontrar respuesta ante un hecho de violencia y no estar contando feminicidios. Porque esto es lo más lamentable. O sea, el infanticidio, perdón, es la violencia más extrema que hay contra la niñez. Entonces ya no se puede hacer nada más que de pronto darles una sentencia que tampoco es garantía de justicia, porque el agresor o agresora va a estar en la cárcel, pero no se salva la vida de nadie con una sentencia. Entonces lo que sí se debe apostar bastante es a medidas de prevención, pero enfocadas a cada población, enfocadas a llamar a diferentes actores. No solamente es el Estado, también es la sociedad, también es la comunidad, también es el entorno familiar. La violencia correctiva no es normal y puede incluso llegar a la muerte de un menor o una menor. Y también que, bueno, entrando un poco al tema del feminicidio, que nos parece muy importante, ¿no? Que hay un componente de género, como decías. Los hombres se matan entre riñas, pero las mujeres no se matan entre riñas. A las mujeres las puede matar su pareja, expareja o incluso un atacante sexual desconocido, ¿no? A los hombres no los encuentra no los persigue otro hombre, los viola y los bota en una zanja, ¿no? Hay una, con o sin previa relación, hay un sentimiento de propiedad y de dueñidad que lo implanta el sistema patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres. Para entrar en este tema de los feminicidios, que va a ser muy breve, ¿no? Desde su análisis, ¿cuáles serían, como abogada, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? Bueno, antes de eso, ¿no? Que es verdad que ya no hay justicia para las menores y los menores asesinados, solo para las covíctimas, para los familiares, ¿verdad? Y desde su análisis, ¿cuáles son los derechos de las víctimas de feminicidio y sus familiares que con mayor recurrencia vulnera el Estado? ¿Cuál es el proceso que debe seguir tal vez un abuelo, una tía materna, una persona con interés genuino que quiere reclamar la tutela de los niños, ¿no? De los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio? La ley 348 establece que el cuidado de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio no tienen que pasar bajo la línea paterna, ya sino bajo la línea materna. Entonces eso ya está en la ley, ¿no? Entonces, si eres de la línea materna, por ejemplo, abuela, tía, hermana, no sé, puedes pedir. Hay un proceso judicial que se tiene que seguir para precisamente determinar la situación de los niños y niñas, porque existe
la protección del Estado, ¿no? Y esta protección implica también ver quién los va a cuidar, ¿no? De preferencia, obviamente, el Estado va a preferir no institucionalizarlos, quiere decir, no llevarlos a un centro para menores de pronto, pero sí va a buscar de alguna manera es que estén en el entorno familiar, ¿no? Entonces es un proceso familiar que se determina precisamente de acuerdo también a la necesidad y también al requerimiento de los niños y niñas, ¿no? Sí es un interés genuino, no solamente que la familia se haga cargo, ¿no? Sino también el Estado, ¿no? Porque, a ver, la mamá está muerta, el papá está en la cárcel, o se ha suicidado, o está prófugo,